Lo vamos a recibir a Agustín Monteverde con la enseñanza de un profesor cuyo video quiero que él vea porque no sé si lo vio, pero para que después me haga el comentario si necesita castigarlo o aprobarlo. Por favor, director. Yo quiero ver qué es lo que hacen con el tema de la reforma financiera. ¿Vas a gravar a los títulos públicos? Fenómeno. La próxima vez que emitas un título público vas a tener que pagar una tasa de interés que incluye el impuesto. Así que como es un título público, lo que incorporás de ingreso lo tenés que pagar de mayor gasto. Segundo, los plazos fijos. Fenómeno. Cuando un partido de la oposición el año pasado sugirió grabar los plazos fijos de más de 3 millones de pesos, ¿te acuerdas? Sí, sí, claro. Y cualquier idiota dijo, pará, te hago 2 de 1,5 millones, es más viejo andar a pie. Cuando lo dijo la oposición, dije es una chantada. Y ahora que lo dice el gobierno, ¿sabe lo que digo? Que es una chantada. ¿Y vos qué decís? Pienso igual que Juan Carlos, por supuesto. La verdad es que este impuesto a la renta financiera es algo realmente peligroso. Es, yo te diría, insensato, imprudente, irresponsable. Imagínate un fulano, deudor serial, que no le ha pagado a sus acreedores en reiteradas oportunidades, agarra, sale a pasar la gorra a la salida de la iglesia, y cuando le vas a poner la plata en la gorra, el tipo te dice, espere, mire, si usted me va a poner plata, me tiene que poner 5 pesos más porque yo tengo impuesto, yo le cobro un impuesto. Es impresentable el tema. O sea, la Argentina es un país desesperado por inversiones, por ahorro, por aumentar el ahorro, y lo salimos a castigar. Es realmente disparatado. Aparte de que es un mensaje pésimo de seguridad. Es inseguridad jurídica alarmante. Estamos hablando de gravar instrumentos cuyas condiciones de emisión hablaban de que eran exentos de impuestos. Yo lo que no entiendo es por qué a las empresas que ganan plata y deciden reinvertir esa plata en el país, le van a bajar los impuestos. Y a un ciudadano común que ahorra plata y que decide reinvertir sus ahorros en la Argentina, le cobran impuestos. Es algo que no... Sí, la razón está, que es para satisfacer una oposición que nunca construye. Perdón, la iniciativa es del gobierno, no de la oposición. Sí, pero, todavía no sabemos lo que va a decir la oposición. Sabemos que le encantará. El año pasado estuvo discutiendo el tema ya el año pasado. Entonces, esto es que Duhovne le quiere dar el gusto a Kicillof. La verdad que así no me... Yo diría que la administración actual quiere quedar bien parada frente a las críticas habituales de una oposición que siempre, digamos, trata de hacer girones del gobierno de Macri. Pero bueno... no porque sea un socialismo amarillo. No hay eso. O sea, las medidas pueden sonar o ser socialistas, si te gusta, pero no porque haya una ideología ni una convicción. Bueno, la ideología y la convicción vienen después de las medidas. Sí, no. Lo que pasa, en todo caso, tal vez lo que me puedes decir es que no hay un rumbo claro, de que acá no hay una visión que esté guiando a toda la administración, al conjunto de la administración. Realmente este impuesto a la renta financiera tiene muchos más otras. Genera una discriminación odiosa entre residentes locales y residentes extranjeros, en contra de los residentes locales. Y el que ahorra en pesos y el que ahorra en dólares. Pero por supuesto, pero además no ha sido, digamos, me parece que ha habido improvisación, porque para los bonos concretamente, vos fijate que el impuesto puede llegar a ser mucho mayor, porque como lo que está grabado aparentemente es la tasa facial, digamos, ofrecida, ocurre que los bonos argentinos, la mayoría, cotizan sobre la par. Por lo tanto, el rendimiento es inferior al prometido en la emisión del bono. La alícuota de impuesto puede ser mucho mayor que el 15%. Para ponerlo en castellano, vamos a decirle a la gente, si usted tiene bonos que están por encima de la par, esto es
Si valen 100 y cotizan a 106, Sí. véndalos y compre los bonos que valen 100, pero cotizan a menos precio porque son más largos. ¿Estamos bien? Una forma de eludir sí, a la FIP. Por supuesto. Pero a ver, no se comprende. Nosotros estamos necesitando... A ver, la estrategia elegida por la actual administración fue no apuntar tanto a bajar el gasto. La prueba es el año pasado, que el gasto aumentó fuertemente. Este año, digamos, se hizo un trabajo, pero sí aumenta como la inflación. A partir de ahí, a partir de que el tema no era bajar el gasto, la estrategia consistió entonces en endeudarse para bancarlo. Ahora, en un país que entonces necesita fondos para bancarlo, lo venimos a castigar. Y por otro lado tenemos el tema de las LEVAC. Bueno, ese estaba ahí dando vueltas. Claro, a ver. Es del stock de LEVAC que tenía en la Argentina. Claro, bueno, en primer lugar lo que habría que decir es mentira que nos estamos, digamos, que el stock de deuda es el que anuncia la Secretaría de Finanzas, porque eso no computa la deuda cuasi fiscal, es decir, la deuda del Banco Central. Es más, es mentira que la Argentina se endeuda al X% que anuncia el ministro Caputo. ¿Por qué? Porque como sea la luz que gasta el Estado, sean los sueldos del personal estatal, se pagan en pesos, necesariamente hay que venderlos. Si los vendieran en el mercado, el dólar valdría 2,50 pesos, entonces se los ofrece al Banco Central, que los compra, y como el Banco Central, el kirchnerismo lo dejó vaciado, lo compra con emisión monetaria. Si esa emisión monetaria quedara en la calle dando vuelta, la inflación sería muchísimo más alto que lo que teníamos. Muchísimo más alto. Entonces, el Banco Central tiene que salir a esterilizarlo con las famosas LEVAC. Ahora, ocurre que esa deuda de LEVAC supera hoy ya, casi diría largamente, la base monetaria. Es decir, todo el dinero en circulación más el dinero que tienen los bancos en el Banco Central. Me está diciendo que por ahí no se pagan. A ver, estamos en la etapa dulce. Mientras los gobiernos atraviesan las etapas de enamoramiento y de euforia, todo va bien y todo se le perdona. El problema es que también sabemos que las etapas dulces sigan otras que precisamente no se llaman dulces. Pero perdón, YPF que hace poco dijo que iba a pagar su deuda en bonos. Mientras hay posibilidades de acceder a los mercados de financiamiento, no hay problemas. El problema es que, así como los árboles no crecen hasta el cielo... Bueno, a Machinea le pasó. Aquellos que te dan el crédito en el mundo van viendo cuál es tu situación. Prestarle a la Argentina inicialmente era muy fácil porque no existían papeles argentinos en las carteras de inversión. Hoy ya hay papeles y en bastante abundancia, y la Argentina es el principal colocador del mercado emergente, pero por muy lejos. Entonces, cuidado porque esto es riesgoso. Ahora, más riesgoso que la deuda en sí fiscal es la cuasi fiscal, porque ahí creas un problema autónomo. Un bicho que funciona solo, independientemente ya del déficit, nace a raíz del gasto público, que siempre es el corazón de los problemas, pero empieza a funcionar solito. ¿Por qué? Porque si un mago tocara con una varita mágica y se acabara el déficit fiscal en la Argentina y no tuvieran que colocar un solo dólar más en el exterior, aún así la deuda seguiría creciendo por efecto de los intereses que el Banco Central no los podría pagar por el impacto que haría en la inflación. Y se vuelve impagable. Y entonces tendría que buscar el rollover, como hace hoy en día, seguir renovando. Y la deuda seguiría una bola de nieve permanente que en algún momento, cuando el sabor dulce se empieza a apagar y empiezan a surgir algunas preocupaciones, te puede traer un terrible dolor de cabeza. Y esto creo que... Antes del dolor de cabeza, te voy a hacer una pregunta que no quiero que me la contestes porque vamos a ir a un corte. Pero hay algún tipo de medida fundamental dentro de toda esta reforma que anunció Macri
que necesariamente la Argentina tiene que hacer y por la cual el gobierno va a pelear, porque como son 40 las normas que quieren poner, hay algunas de las cuales se va a prescindir. Quiero que me digas vos, después del corte, cuál es la que verdaderamente de esta administración vale la pena pelear. En un minuto nomás volvemos con Agustín. ¿Te acordás de la pregunta que había hecho? Porque pasan tantos avisos que tenés todo el derecho del mundo. ¿Cuál es la reforma? La reforma en la cual el gobierno tiene puestas sus ilusiones, aunque tal vez no lo esté diciendo públicamente, es la reforma previsional, que tiene un impacto realmente muy importante, si tenés en cuenta el peso que tiene la seguridad social en la Argentina. Se lo decimos a la gente, es el 42.6 del gasto primario. Y dentro del déficit es 2,5. Estamos hablando de un déficit de 8. Sí, sí, es enorme y sobre todo que la fórmula con la cual se están ajustando los haberes se adelanta la inflación. Con lo cual, bueno, el gobierno está preocupado con ese punto, más allá de que la reforma viene con otros ingredientes, como estirar la edad de jubilación. Pero eso no es tan significativo. Eso no es tan significativo. Eso apunta en realidad a lograr, no la sustentabilidad, pero sí a que sea algo menos precario hacia adelante el sistema, el esquema, ¿no? Ahora, hasta acá más o menos hemos hablado de lo que le va mal al gobierno. No hemos hablado ni la mitad ni de los macanazos que hay inclusive dentro del presupuesto, pero también hay algunos datos ciertos que son favorables. Es el cuarto trimestre de recuperación económica. Sí, y es claro, digamos, la recuperación se ha consolidado en algún, digamos, se ha repetido y se ha extendido a sectores en donde estaba, incluso al consumo. También ha bajado el riesgo país. Sí, el riesgo país no es un tema con el cual... Bueno, pero acá tiraron a un gobierno abajo por eso. Sí, por supuesto, sí, pero a ver, creo que el camino que está recorriendo el gobierno y sobre todo que el riesgo país la baja en estos últimos días obedece más a una cuestión de consolidación política del gobierno, que por supuesto no tengo problema en decir que yo me alegro de ello, ¿no? O sea, creo que más allá de las críticas que estamos haciendo acá, creo que era lo más responsable que había para elegir. De la oferta electoral. De la oferta electoral. Lo que había enfrente era para tirarse abajo de la cama. Ahora, yo te pregunto, la Argentina se compromete a devolver lo que toma prestado. Paga una tasa gigantesca por eso y en el tiempo uno dice esto es impagable. Ahora, lo cierto es que la Argentina, para poder pagar, tiene que vender. Y la Argentina vende cada vez menos y compra cada vez más. Bueno, ahí tenemos un problema serio. Nosotros hablamos mucho del gasto estatal, del déficit fiscal, pero ocurre que tenemos déficit gemelos, tenemos un déficit externo monstruoso. Y no estoy hablando de déficit comercial, que la gente lo puede ver casi muy seguido en los diarios, ¿no?, que se ocupan de ello, sino el déficit completo, cuando vos incluís otros flujos de la Argentina con el exterior. Apunta a cerrar arriba de los 27.000 millones de dólares de rojo. Esto habla de una falta de sustentabilidad en el tiempo. Si a esto le agregás un atraso cambiario cada vez más pronunciado... Bueno, me estás prometiendo que va a haber tendría que haber una devaluación machaza. Que el dólar está atrasado no hay ninguna duda. Yo siempre señalo estas cosas que no son sustentables, o se encarga el Estado de resolver esas distorsiones, o las distorsiones la economía las termina resolviendo, es decir, el mercado las termina resolviendo. Y curiosamente son las mismas personas que votan en las urnas con la boleta del oficialismo, las son que después las que tal vez se desamoran. Claro, las mismas que tal vez se rebelan y te dicen por qué tirás malas ondas o lo que fuere cuando hablas con ellos porque son encendidamente oficialistas,
son también las primeras que salen a proteger sus patrimonios. Porque para ser justo, lo que uno ve es que no solo los kirchneristas compran dólares. Pero por supuesto, esto pasó en todos los gobiernos. La gente se defiende, la gente trata de preservar su capital, lo cual es genuino. Y lamentablemente, fíjate vos qué mensaje estamos dando, porque realmente es una invitación a no tener los fondos en Argentina, a no ser residente local, el que te estén castigando por ahorrar. Tengo como 7 preguntas más y no sé con cuál cerrar, pero la pregunta es, aparte de que sobre 36 rubros solo tenemos superávit en 3 para exportar, ¿por qué cae la demanda doméstica? Pero finalmente, si nos va tan bien, ¿por qué nos prestan a tasa tan alta? Porque la Argentina tiene un problema fiscal de órdago. Lo que pasa es que nadie se anima a transparentarlo y aquellos que lo hacemos somos los fundamentalistas, los salvajes. Pero todos saben que ese es el problema. Te tendrías que volver sanitarista como Duhovne, ¿verdad? Que por suerte ha hecho un gran trabajo Duhovne, lo debo decir, ha hecho un gran trabajo, también ha hecho un gran trabajo los vicejefes de gabinete, frenando gasto, pisando mangueras. El problema es que eso no es sustentable en el tiempo, vos necesitas encararlo estructuralmente el problema. El problema es que las mangueras explotan. Te doy el angelito. Muchas gracias. Sobre todo si no paras el chorro. Acá cumplí, esta vez he cumplido, el libro de un héroe de la patria realmente. El coronel Larrabure, muerto en cautiverio, en un pozo, en condiciones deleznables. Deleznables por aquellos que nos gobernaban hasta hace un tiempito atrás. Bueno, te agradezco y a ustedes los veo el próximo lunes y disculpen si me pasé de horario, pero me quedaron tantas preguntas. Lo repararemos el próximo lunes. Gracias.